capítulo 6, versículo 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Siendo de noche, los discípulos embarcaron para atravesar el mar de Galilea. Se dirigían hacia Capernaum y deberían cruzar la parte norte del lago de oriente a occidente. Nos dice el texto que entraron en la barca. Posiblemente era una embarcación que el Señor y los discípulos tomaban prestada cuando estaban allí en aquel lugar. Recordemos que varios de los discípulos del Señor Jesucristo habían sido pescadores en el mar de Galilea. ¿Recuerdan específicamente quiénes? Pedro, creo que está un poco alto el volumen. Pedro, ahí, así. Su hermano Andrés, Juan y su hermano. ¿Recuerdan cómo se llamaba el hermano de Juan? ¿Quién era el hermano del apóstol Juan? Jacobo. Jacobo o Santiago. Ellos habían sido pescadores en ese lugar y en otro tiempo habían recorrido ese mar aún en las noches. Por lo cual podemos deducir que estos hombres conocían perfectamente ese sitio. Ellos sabían acerca de ese lugar. Se menciona también Capernaum. Y este fue el sitio donde nuestro Señor pasó más tiempo y seguramente también el lugar donde el Señor más milagros realizó. En todo su ministerio, nuestro Señor se refiere a este lugar como levantado hasta el cielo, ya que ninguna ciudad tuvo tantos privilegios ni oportunidad de ver al Hijo de Dios manifestado en carne como Capernaum. Pero es interesante ver que siempre entre más privilegio, cuando el Señor nos da más privilegios, también nos hace más demandas. Al que más se le da, más se le exige. Y eso siempre será así. Luego dice nuestro pasaje que estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. El simple hecho de que los discípulos estuviesen en la barca, en el mar y de noche, demostraba que estaban siendo probados. Solos en una noche oscura, empujados por un fuerte viento y por aguas agitadas y embravecidas. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que estaban sin Cristo y sin su bendita presencia. Fue una transición extraña ver que habían estado entre la multitud y habían sido administradores del pan, ver lo que el Señor había hecho allí, ese milagro tan extraordinario, y ahora se encontraban solos en angustia y peligro. Fue un cambio demasiado grande y dramático. Pero el Señor lo sabía y había querido que así fuese. Todo estaba obrando para bien. Debemos entender claramente que la prueba hace parte de la vida cristiana.
que es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué será importante la prueba en la vida cristiana? Porque fortalece la fe, porque nos forma, nos madura, hace que crezcamos a la semejanza del varón perfecto, nuestro Señor. Por medio de la prueba entendemos la gracia del Señor y también descubrimos lo que hay en nosotros. El invierno, el verano, el frío, el calor, las nubes y el sol, todo es necesario para llevar el fruto del Espíritu a su madurez y plenitud. Aunque no nos guste y nos parezca mejor cruzar el lago en buen tiempo, con vientos favorables, con un mar en calma, con el Señor siempre de nuestro lado y el sol bañando nuestros rostros. Quisiéramos que todo fuera así, ¿no? Muchas veces preferiríamos estar en un mar calmado, allí con un lindo día, un bonito sol y que no haya ningún viento, ninguna tormenta, ninguna tempestad, nada de oscuridad. Pero el Señor aquí le estaba formando el carácter a sus discípulos y por eso Él se alejó de ellos, se apartó y permitió que ellos estuviesen allí en ese momento tan duro de la noche, azotados por esa fuerte tormenta y sin su presencia. Abraham, Jacob, Moisés, Job fueron hombres de muchas pruebas. Usted va a encontrar en la Biblia, va a mirar la vida de estos hombres y va a encontrar cómo fueron llevados de situaciones tremendas, situaciones difíciles en sus vidas. Entonces, de esa manera nosotros no debemos desmayar cuando nos encontremos en la prueba, sino mirar al Señor. Sabemos que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Siempre cuando haya pruebas en nuestra vida debemos tener la mirada en el Señor Jesucristo y seguir adelante. Tal vez en nuestros momentos más oscuros parezcamos abandonados, pero nunca se nos dejará verdaderamente solos. Esta narración se considera en todas las épocas como un símbolo de la posición de la iglesia de Cristo entre su primera y segunda venida. Al igual que los discípulos, la iglesia se encuentra en un mar de dificultades. Y hablo de la iglesia a nivel general, la iglesia global de Jesucristo. Está atravesando por momentos duros, difíciles. Apartada de su cabeza. Aparentemente el Señor no está. Y podemos ver, al igual que aquí, los discípulos, ellos estaban sin Cristo, aunque Él estaba con ellos. Es interesante porque el Señor subió al monte, recuerdan que lo hablábamos en la clase anterior, el Señor subió al monte, ¿a qué? A orar. ¿Y por quiénes estaba orando? Por sus discípulos. El Señor se ha ido de la iglesia, ha subido a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo allí, en este momento? Intercediendo. Él es nuestro abogado, nuestro mediador. Y nosotros estamos aquí en este mundo rodeados de una tempestad, en medio de un mar enfurecido, atravesando por una tormenta, y podemos pensar, ¿dónde está el Señor? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Nos ha dejado solos? ¿Acaso nos ha desamparado? ¿Acaso el Señor se ha olvidado de nosotros y no le importamos? Pero el Señor está en este mismo momento intercediendo por los suyos.
Qué hermoso. Eso es algo muy grande. Aprendemos el valor de la compañía de Cristo por medio del desconsuelo y el gran vacío que experimentamos cuando Él no está. La presencia del Señor es lo que marca y hace la diferencia en cualquier situación de la vida. Ahora, no debemos pensar que los discípulos se encontraban aquí como niños frágiles, atemorizados, en medio de esa gran prueba por la que estaban pasando, porque debemos recordar que ellos habían sido pescadores en ese mar y seguramente ya eran hombres experimentados en lidiar con todos los peligros que estaban relacionados con el mar. El Señor nunca nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Nunca. Alguien en una oportunidad dijo que el Señor es como aquel que coge una cauchera. ¿Ustedes saben qué es una cauchera? Es algo que se utiliza en el campo para dispararle piedras a los pájaros. Y se hace con un guante, un caucho retorcido. Y usted coge la cauchera y la estira, pero usted sabe hasta dónde puede estirar. Si le hace mucha fuerza, la revienta, ¿sí? Pero así es el Señor con nosotros. Muchas veces nos lleva a un punto de tensión en que de pronto nosotros decimos, bueno, vamos a estallar, vamos a explotar, no podemos más. Pero el Señor sabe qué presión puede ejercernos, porque Él nos conoce mejor que nadie. Cristo no permitirá que las situaciones nos ahoguen hasta el punto de hacernos claudicar o sobrepasarnos. Versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Otra versión dice, soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Puede parecer sorprendente que las aguas de un lago interior como este mar de Galilea pudieran agitarse de semejante forma. Sin embargo, tenemos el testimonio de personas que han estado en ese lugar y dicen que es un sitio particularmente susceptible a sufrir violentas tormentas y repentinas tempestades. Debido a su ubicación a casi 200 metros bajo el nivel del mar, en una profunda hondonada entre el desierto arábigo y el mar Mediterráneo, los vientos que con frecuencia soplan en este mar de Galilea lo convierten en de un sitio paradisíaco a una horrible pesadilla. Levantan enormes olas que amenazan cualquier embarcación. Y cuánto más podemos pensar si se trataba de un rudimentario bote del primer siglo. Cualquier barca pequeña se encontraba en inminente peligro con el mar en semejantes condiciones. Un observador americano vio el mar de Galilea en una tempestad y decía que parecía un caldero hirviendo. Entonces parece ser que por la posición geográfica en que se encuentra ese lugar, hay como una gran hondonada que viene desde las montañas, ¿sí?, por donde entra el agua. Y ese lugar, o sea, debido a que está tan bajo, entonces ese lugar se convierte como en un embudo que recoge los vientos y llegan con fuerza al mar, lo cual hace que se levanten pues tormentas y tempestades. Seguramente esto fue lo que ocurrió, ¿no? Pero pensemos en la situación de los discípulos aquí. Estaban zarandeados por una tormenta
después de presenciar un extraordinario milagro. A menudo, después de épocas particularmente privilegiadas, llegan duras pruebas de fe y paciencia. Pasamos de la cumbre al valle, de la cima al pozo de la desesperación. Tal como el profeta Elías cuando se encontraba allí en el monte Carmelo con los profetas de Baal y Acera, ¿recuerdan? Y después de haber observado todo eso, ese respaldo tan grandioso que Dios le dio, después de haber visto cómo cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, y haber visto con sus propios ojos que el Dios de Israel estaba con él y que le respaldaba, después de ese momento tan grande, tan glorioso, tan cumbre, ahora el profeta Elías se encuentra huyendo despavorido, amenazado por una sola mujer. ¿Qué le dijo esta mujer al profeta Elías? Esta Jezabel le dijo: así me añadan los dioses, así me hagan y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, que le iba a hacer lo mismo que le había ocurrido a los profetas de Baal. Imagínense, después de haber derrotado a 450 profetas, ahora está huyendo despavorido por la amenaza de una mujer. Y se va huyendo hasta llegar al monte de Dios, y encontramos allí al profeta Elías en un gran momento de desesperación, de desconsuelo y de tristeza. Pasó rápidamente de la cumbre al valle. Y así es la vida cristiana. Y así estaba ocurriendo aquí con los discípulos. Estaban en un momento de desesperación, en un momento de angustia y de peligro. Pero el Señor tenía un propósito. Vuelvo y lo digo, el Señor tenía un propósito en medio de la situación. Alguien dijo: las aflicciones son la piedra con la que Dios afila constantemente los instrumentos que utiliza. De ninguna forma nos desanimemos ni desmayemos cuando estemos en ellas. Por el contrario, aprendamos de ellas y démosle siempre la gloria al Señor. Cuando pasemos por alguna prueba en nuestras vidas, no lo veamos como: Señor, ¿por qué a mí otra vez? No, miremos qué propósito tiene Dios a través de eso, qué nos quiere enseñar, qué podemos aprender, en qué área podemos mejorar. Y démosle la gloria al Señor y continuemos adelante, porque seguramente algo desea enseñarnos. No hay lecciones más valiosas y excelsas como las que aprendemos en la escuela de la prueba. No reneguemos, no maldigamos, entendamos que Dios tiene un propósito para nuestro bien. Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso, y luego se escondió para ver si alguien la retiraba. Los comerciantes más adinerados y algunos cortesanos que pasaron simplemente rodearon la roca, y muchos culparon al rey por no mantener despejados los caminos, pero ninguno hizo algo por retirar el obstáculo. Entonces llegó un campesino que llevaba una pesada carga, la dejó en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga, encontró en el piso una bolsa con monedas de oro y una nota del rey indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. Este campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron.
Así es, los obstáculos que se presenten en el camino seguramente tienen un premio por debajo. Así será. Versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Lo primero que observamos es que nos dice el texto que habían remado como 25 o 30 estadios. Ahora podemos ver que remaron y no navegaron. Si estaban remando y lo hacían con fuerza, era porque el viento les era contrario. Porque si no, habrían utilizado las velas y habrían navegado, si el viento estuviese a su favor. Pero aquí ellos estaban remando. Y Mateo y Marcos lo dicen expresamente. 25 o 30 estadios no se trata de una distancia exacta. Sería un poco irrazonable pensar que Juan iba en ese barco y que estaban allí en medio de semejante oscuridad y peligro en la tormenta, y que Juan iba contando allí, bueno, un estadio, 2 estadios, 3 estadios, o sea, no. Lo que él nos dice acá fue más o menos un tramo calculado, lo que él más o menos pudo calcular. Esto de 25 o 30 estadios corresponde a 4.5 o 5.5 kilómetros. Está entre 4.5 y 5.5 kilómetros. Si pensamos y recordamos aquello que habíamos dicho en una clase anterior, que este mar tenía 11 kilómetros por esa parte, entonces si habían recorrido 5.5 kilómetros, podemos deducir que se encontraban ¿en dónde? En la mitad del camino, a medio mar. Se encontraban en la mitad. No llegando a la orilla, como lo afirman ciertos comentaristas para desvirtuar el relato bíblico. Por ahí estaba mirando en un comentario y este hombre decía que el Señor no había caminado sobre el mar, sino que realmente estaba caminando por la orilla, y que los discípulos lo habían visto desde el barco y que a ellos les pareció que estaba caminando sobre el agua, pero que realmente estaba caminando sobre la orilla. ¿Qué tal es la explicación? ¿Cómo les parece? No, a mí me convence más creer que caminó sobre el agua, y no tengo necesidad de ponerme a argumentar las cosas o tratar de darles una explicación científica ni lógica a las cosas que debo entender por fe. Y si el texto me dice que el Señor caminó sobre el agua, ¿qué debo entender? Que caminó sobre el agua. Desde el punto de vista humano, los discípulos se encontraban en el peor momento. Dice que habían remado durante 25 o 30 estadios. Tal vez ya estaban fatigados, luchando durante varias horas, pensando en que iban a claudicar y que iban a ser anegados por las aguas. Mateo nos dice expresamente que ya estaban entre la cuarta vigilia de la noche, es decir, que ya estaban entre las 3 y 6 de la madrugada, entre esas horas. Entonces imagínense cuánto tiempo habían estado luchando contra esta tempestad. ¿Cuánto tiempo más o menos podemos imaginarnos? Toda la noche. 9 horas. ¿Cómo estarían sus fuerzas? ¿Cómo estarían sus brazos?
Podemos pensar en ellos y decir, bueno, pero ¿por qué el Señor no hizo nada antes? ¿Por qué el Señor tuvo que esperar hasta que las fuerzas se agotaran? Algo que siempre he podido observar y como lo he enseñado en otras clases, el Señor siempre actúa cuando nuestras fuerzas llegan a sus límites. El Señor siempre es glorificado cuando ya nosotros decimos, aquí no hay nada que hacer. Cuando ya nos sentimos morir, entonces ese es el momento en el que el Señor va a obrar algo a nuestro favor. Y así ocurrió acá. Hay momentos en que estamos luchando, batallamos y volvemos a preguntarnos, pero ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué pasa contigo? El Señor desea fortalecernos en medio de las tormentas y de las pruebas de la vida. En medio de la tempestad tenemos una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué ocurrió luego? Dice que vieron al Señor que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron confianza. ¿Qué sintieron cuando vieron que alguien venía hacia ellos? Miedo. Esto fue un milagro tan grande como cualquier otro milagro obrado por el Señor. Vemos a Moisés como siervo de Dios abriendo el mar por el poder de Dios. Pero Jesús, por su propio poder, está caminando sobre el agua. Está venciendo las leyes de la naturaleza. El Señor fue quien creó las aguas y para Él fue fácil caminar sobre ellas. Lo único que podemos decir frente a esto es que se obró un milagro, un verdadero milagro. Ahora, generalmente cuando leemos este pasaje, entendemos que se conoce como Jesús camina sobre el mar, pero si observamos el relato de los 4 evangelistas, vamos a entender que no solamente el Señor caminó sobre el mar, no solamente caminó sobre el mar, también calmó la tempestad. No solamente calmó la tempestad, según el relato de otro evangelista, también le dijo a Pedro, ven. Y Pedro alcanzó a dar unos pasitos. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo a Pedro, ven. Y Pedro tenía su mirada puesta en el Señor, alcanzó a dar unos pasitos sobre el agua y se hundió, porque quitó la mirada del Señor. Y también ocurrió algo interesante, y es que hizo que la barca llegara al otro lado enseguida. Entonces, ¿cuántos milagros realmente hubo? ¿Cuántos milagros hubo? 4. Decir ante esto que no se trata de ningún milagro y que los discípulos estaban equivocados y que nuestro Señor solo estaba caminando por la orilla, es algo imposible de reconciliar con el relato de lo que verdaderamente ocurrió. Ahora recordemos que los testigos estaban allí y ellos describieron con exactitud lo que pasó. Ahora, si los discípulos estaban a 4 o 5 kilómetros de la orilla, para derribar ese argumento de que el Señor caminó no por el agua sino por la orilla, ¿cómo es posible que los discípulos le vieran en la oscuridad? Y más aún, ¿cómo es posible que entablara una conversación con ellos?
Si había una tempestad, habían olas grandísimas, un fuerte viento que soplaba, entonces en medio de esa tempestad, ¿cómo se iba a entablar una conversación? Si el Señor estuviese en la orilla, como alguien lo dice. La verdad, se necesita más fe para aceptar explicaciones tan absurdas que para creer y aceptar el relato tal como se nos presenta. Finaliza nuestro pasaje diciendo: tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Podemos entender que esto les haya ocurrido. Cualquier cosa que se trate de entrar en contacto con algo sobrenatural o de ver algo que nos parezca de otro mundo, seguramente va a producir en nosotros miedo. Pues imagínense, los discípulos están allí en la mitad del mar, remando con todas sus fuerzas en medio de semejante tempestad, y de pronto alguien viene caminando sobre las aguas hacia ellos. Pues inicialmente no entendieron que se trataba del Señor, entonces ¿qué pudieron sentir? Es lógico, miedo, temor. Tal vez entendieron que se trataba de un fantasma. Ellos no esperaban que el Señor Jesucristo se apareciese allí. No estaban plenamente conscientes de que se trataba de Él. La fe nos hace esperar que Dios actúe cuando nos movemos en ella. Podemos vencer los miedos y los temores. Cuando aparece la fe, entonces los temores desaparecen. A menudo nos enfrentamos a tormentas espirituales y emocionales y nos sentimos como un pequeño bote en un agitado mar. A pesar de las circunstancias tan aterradoras, si confiamos nuestras vidas a Cristo, Él nos dará paz en medio de cualquier tormenta de la vida. Versículo 20. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Pronunciando unas maravillosas palabras en medio de la tormenta, se oye la amada voz: yo soy, no temáis. Yo soy nos recuerda el nombre con el cual Dios se presentó en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cómo le habló Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Bueno, si me preguntan, si el pueblo me pregunta que quién me ha enviado, ¿qué les diré? Y el Señor le dice: ve y diles, yo soy, me ha enviado. Siempre que se habla del yo soy, es referente a Dios. Dios, es Dios mismo. Cuando los judíos conocían el Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿No existe? ¿No existe ese salmo en la Biblia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire cómo empieza: Jehová es mi pastor. Cuando el Señor Jesucristo dice acerca de Él mismo: yo soy el buen pastor, ¿qué está diciendo? Yo soy Jehová. Jehová es mi pastor, y los judíos lo sabían y lo entendían. Cuando el Señor dice yo soy, está diciendo: yo soy Jehová. Yo soy el buen pastor. Y aquí vemos que es la segunda vez que aparece la palabra yo soy en este evangelio. Ese yo soy nos habla de un eterno presente. No dice yo seré o yo fui. Yo soy en presente, un eterno presente. La ternura de nuestro Señor hacia los sentimientos de sus discípulos se manifiesta en tremenda belleza. No temáis,
yo soy. El Señor se apresura a calmarlos, asegurándoles que no se trata de un espíritu o un fantasma. Podemos entender aquí como una reflexión práctica para nosotros que muchas de las cosas que nos angustian y nos asustan dejarían de hacerlo si viésemos al Señor en todo. Muchas de las cosas que nos atemorizan y nos atormentan dejarían de hacerlo si aprendemos a mirar al Señor en medio de la tormenta. Muy dichosos los que pueden escuchar su voz por encima de las tinieblas, la oscuridad, y escuchar: yo soy, no temáis. Confiaos y alentaos, no se turbe vuestro corazón. No teman, porque el Todopoderoso está de nuestra parte. Algo maravilloso de la vida cristiana es que nunca estaremos solos. ¿Qué dijo el Señor antes de partir? He aquí, yo estoy con vosotros ¿cuándo? El Señor siempre está con nosotros. Debemos entenderlo, debemos saberlo, debemos creerlo, debemos vivirlo. El Señor nunca nos ha dejado, nunca nos dejará, nunca nos desamparará ni nos abandonará. Una maestra de la escuela de un pueblo le había enseñado a sus niños esta porción de la Biblia cuando Jesús caminó sobre el mar. Pocos días después hubo en ese sitio una gran tempestad de viento y nieve. Cuando salieron de la escuela, aquella maestra estaba ayudando a los niños a llegar a sus casas. Tenían casi que cargarlos para poderlo hacer. Cuando estaban agotados en medio de la lucha, oyó a un pequeño decir: ¿no vendría bien tener a Jesús aquí y ahora? Cariñosamente la maestra le explicó que Jesucristo estaba con ellos y que no los desampararía. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al comienzo los discípulos tenían miedo, pero tan pronto reconocieron a Cristo, sus temores les abandonaron. Su gran deseo ahora era recibirlo a bordo. Se alegraron y quisieron estar con Él en el barco. Una situación complicada y difícil se convirtió en una oportunidad para fortalecer la confianza de los suyos. Dice que la embarcación llegó enseguida a la tierra donde iban. Mateo y Marcos nos dicen que el viento cesó tan pronto nuestro Señor subió al barco. Es decir, que el Señor subió al bote, inmediatamente la tempestad pasó, cesó. Ahora, si creemos que estaban en la mitad del mar, como nos lo relata aquí Juan, que habían remado esa distancia y que estaban a la mitad del mar, entonces, ¿cómo fue que en el momento en que el Señor se sube al bote, dice que enseguida llegaron a la orilla? Cambió el sentido del viento. El Señor cambió el sentido del viento, seguramente al cambiar el viento y el mar estar en calma, pudieron avanzar y llegaron más rápido. O seguramente, como lo dije, ocurrió otro milagro. Inmediatamente el Señor hizo que llegaran a su destino. Con Cristo nos llevará Él a puerto seguro. El viaje más largo con Él se hace más corto
y la batalla más dura con Él se hace más fácil. Es interesante seguir recordando la lección práctica. La iglesia de Cristo es ahora como un barco zarandeado en medio de un mar embravecido. El Maestro ha ido al cielo para interceder por los suyos y volver después. Cuando el Señor regrese de nuevo a su iglesia zarandeada y afligida, los problemas acabarán rápidamente. Pronto llegaremos a nuestro destino. Su potente voz llenará de espanto a los malvados, pero también de gozo y confianza a sus seguidores. Es interesante esta lección que podemos tomar aquí para nosotros, porque todo lo que está ocurriendo, vemos que todo lo que pasa en esta situación del mar, de la tempestad, los milagros que el Señor hace, vemos que tienen mucha aplicación para nosotros hoy en día, y que aunque la iglesia esté atravesando por momentos difíciles, aunque esté como un pequeño bote en medio de un agitado mar, con el Señor llegaremos al puerto donde debemos ir. Con el Señor iremos a donde Él nos ha de llevar, y de eso podemos estar completamente seguros.